Tal como tú dijiste, estaban pasando cosas en Maipú y concretamente desde la municipalidad y por parte también del alcalde Tomás Bodanovich se presentó una querella en contra de la exalcaldesa Catherine Barriga y también de todos quienes resulten responsables por ciertos dineros o por miles y miles de millones de pesos, la verdad, que se han perdido y lisa y llanamente no se saben dónde están. Y todo esto a través de un mecanismo que se los vamos a pasar a detallar a continuación. Pero también quiero contextualizar porque cuando el ahora alcalde, Tomás Bodanovich, fue electo, a mí particularmente me tocó hacer un móvil con él como los 2-3 días siguientes. Y antes de estar en el móvil, le pregunté, alcalde electo, ¿cómo se viene el tema de la auditoría? ¿Cómo se viene el tema interno en relación a los dineros? Y me dijo, se viene complejo. Es algo de lo cual estamos preocupados, queremos ver qué pasa, por ende vamos a hacer lo primero una auditoría interna para saber qué es lo que está sucediendo en el interior de la municipalidad. Pues bien, pasaron los meses, casi 5 o 6 meses de investigación y esto arrojó resultados. De hecho, estamos aquí con uno de los abogados también querellante, Marcos Contreras, pero antes de pasar con él, vamos a empezar a detallar cómo es el mecanismo por el cual la exalcaldesa, o más bien el periodo en el cual se encontraba la exalcaldesa Catherine Barriga, hizo este desglose y esta pérdida hasta el momento de 21.000 millones de pesos aproximadamente. Y todo esto bajo 3 modalidades que se las vamos a detallar a continuación. La primera, y una vez cuando ella asumió el cargo, los 3 días siguientes, hizo una especie de decreto municipal y con ello le entregó poder y autoridad a gente de su exclusiva confianza por asuntos que podían hacer gente que ella no podía sacar de su cargo y sobre todo en temas de presupuesto para ser más específicos. Por ejemplo, la gente que podía manejar presupuesto en el periodo pasado, a ella no se le podía sacar de su cargo de una, entonces lo que hace la exalcaldesa Catherine Barriga es que trae gente de su confianza y a esta gente de su confianza le entrega el poder que antes tenían esas otras personas a las cuales no se podía sacar de sus funciones. Y eso posibilita 2 cosas que vamos a detallar a continuación. Lo primero, la sobreestimación del presupuesto anual municipal. Y esto en palabras simples, ¿qué quiere decir? Es que se decía, y vamos a poner un ejemplo, que anualmente la municipalidad de Maipú recaudaba 100 y ella colocaba en la glosa, o quien resulte responsable dentro de esta investigación, se colocaba que la municipalidad recaudaba, por ejemplo, 110. Y esos 10 no se sabía de dónde estaban porque son dineros fantasmas, lisa y llanamente no existen, no se tiene comprobante de dónde puedan salir y más bien son dineros que lisa y llanamente no se van a encontrar nunca. Y la otra metodología, la tercera, y también se la vamos a explicar en palabras simples porque después lo vamos a presentar con el abogado y el abogado lo va a explicar en detalle, es que se hacían contratos con empresas. A estas empresas se les tenía que pagar una cantidad X de dinero. Lo que se hacía después de aquello, de tener el contrato con la empresa, era que se borraba parte de este dinero. Por ejemplo, si a la empresa X le vamos a pagar 100, una vez que ya estaba el proyecto andando, a esta empresa se le quitaba parte del presupuesto y se quedaba, por ejemplo, en 80. Y esos 20 se iban para otra empresa, para otro proyecto, o lisa y llanamente también desaparecían y no se tiene registro de dónde pueden estar algunos de esos dineros. ¿Y esto qué provocaba? Que la primera empresa en cuestión demandase a la municipalidad por el total del dinero. La mayoría de las veces, no decir todas las veces, la municipalidad perdió, debió pagar ese dinero, debió pagar intereses, debió pagar un extra, y el otro dinero se fueron para otros proyectos o lisa y llanamente, como dije anteriormente, no se saben dónde están. Pero también para tener más detalles de lo que está pasando en la municipalidad de Maipú con esta querella que se presentó ayer en la tarde en contra de la exalcaldesa Catherine Barriga y todos quienes resulten responsables, es que estamos con el abogado Marcos Contreras, uno de los abogados querellantes. Primero, Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Y segundo, ¿qué está pasando en la municipalidad de Maipú? ¿Qué pasa con la exalcaldesa Cathy Barriga? ¿Qué pasa con estos dineros? Y si nos puedes explicar también cómo son estas metodologías y esta forma en la cual se perdió estos casi 21.000 millones de pesos y por lo que conversamos puede haber aún más dinero que se haya perdido también en las arcas municipales. Bueno, muy buenas tardes a Julia, a Eduardo. Hola. Y a la gente que está en el estudio. Buenas tardes, abogado. Como tú muy bien lo explicaste, estoy un poco con desfase, así que disculpen no se preocupen. el desfase en el saludo también. El proceso consiste básicamente en una serie de modificaciones al devenir normal de la estructura de la administración municipal de Maipú y de los municipios en general en Chile. Eso es lo primero que llama la atención. Al tercer día de haber asumido, la alcaldesa Barriga establece o dicta una serie de actos administrativos en virtud de los cuales delega funciones o redistribuye competencias dentro del departamento de la ilustre municipalidad para efectos de
mover competencias, principalmente en lo que tinge a este caso, mover competencias desde la División de Administración Financiera y principalmente la Unidad de Control hacia SECPLAN, la Secretaría de Planificación, que es un órgano asesor en términos presupuestarios y no decisor en términos presupuestarios, ni mucho menos de control. Lo que en términos prácticos significó que el Consejo y el órgano de control, la unidad de control, quedó sin las facultades para poder fiscalizar el cumplimiento del ciclo presupuestario. Eso significó, o fue la condición de posibilidad, para poder realizar las conductas que imputamos en la querella, consistente básicamente, como tú dijiste muy claramente, en una sobreestimación de ingresos y en un compromiso doble de obligaciones con el mismo dinero para distintos rubros, lo que generó en su conjunto un perjuicio patrimonial para la ilustre Municipalidad de Maipú al día de hoy, evaluado en 21.000 millones de pesos, y un déficit que se eleva por 16.000 millones de pesos más, y que la investigación del Ministerio Público tendrá que indagar si es que ese déficit superior también obedece a alguna maniobra defraudatoria en contra del patrimonio fiscal, en este caso en contra del patrimonio municipal. Colega, esas básicamente, en el fondo, son dos estructuras de defraudación que han generado un perjuicio patrimonial enorme, posibilitado por un artilugio administrativo nunca antes visto. Colega, muy buenas tardes. Pregunta del millón. Lo que yo estoy entendiendo es que Catherine Barriga, básicamente la señora Catherine lo que hizo fue cambiar, otorgó facultades a otros funcionarios para eliminar los controles y en definitiva poder disponer libremente de ciertas partidas presupuestarias o modificarlas a su antojo. La pregunta del millón es, habiendo logrado ese objetivo, ¿qué hizo con esa plata? Porque en la querella ustedes imputan que ni siquiera, o sea, hay antecedentes que permitirían establecer que esos 21.000 millones, 600 y tantos millones, se fueron al patrimonio de la señora Katy Barriga. O sea, ustedes lo que dicen es tremendamente grave. 21.000 millones. 21.000 millones. Yo no sé no, si... la querella, Claudio, ¿no? Sí, sí. Claudio, mira, la querella, nosotros hemos sido extremadamente prudentes, ese fue el mandato del alcalde y es la forma en que nosotros trabajamos como abogados. La querella dice claramente que de los 21.000 millones, algunos de esos fondos en los cuales se sobreobligaba el patrimonio municipal, se fue a pagar otros gastos municipales, lo que generó un perjuicio porque se obligó al patrimonio municipal a la satisfacción de compromisos que en definitiva no se podían pagar y que al día de hoy se están pagando, repactando. Tú sabes lo que pasa cuando uno tiene que repactar con un acreedor, termina pagando más. Sí, pero el problema Antes es que... de eso, la investigación va a determinar, no conocemos su destino. Ya, es que en esa parte, es que ese es el tema, que no sepan los destinos y que estén tirándole, porque todas las municipalidades de Chile tienen un tema de déficit presupuestario. El 2017, cuando lo asume Katy Barriga, tenía un déficit más o menos de 10.000 millones aproximadamente. Y ojo, que todos los municipios van aumentando el hoyo. No hay ningún municipio que venga a tapar, salvo creo que es la Repete en Valparaíso que viene tapando hoyos, pero el resto, todos los hoyos siguen siendo más grandes. Pero de ahí a que se hayan sacado la plata, de ahí a que se haya realizado alguna maniobra tendiente a llevarse la luca al bolsillo, ¿hay algún antecedente de eso real? No puede ser. Claudio, mira, de partida el delito que imputamos nosotros es el delito de fraude al fisco. El delito de fraude al fisco consiste en la causación de un perjuicio patrimonial al fisco o a la municipalidad. ¿Ya? Es el delito de malversación el que consiste en una apropiación indebida de los dineros públicos. Nosotros en este momento imputamos solamente el delito de fraude al fisco y la investigación, tal como nosotros responsablemente lo señalamos, deberá determinar el destino de los dineros que no fueron a pagar servicios municipales. Nosotros como abogados querellantes, ni la municipalidad a partir de las investigaciones internas no tiene las facultades para levantar secreto bancario, para hacer análisis patrimoniales, y eso es algo que la investigación va a develar. Y me gustaría volver al punto que tú señalaste. Los déficits presupuestarios en los municipios son una cosa trivial en Chile, pero lo que no es trivial es que esos déficits se deban a una modificación de estructura administrativa, a la adulteración de certificados presupuestarios y a la sobreestimación de ingresos. Los déficits presupuestarios en las municipalidades
deben estar a la luz del día, y cuando no están a la luz del día y se ocultan y se posibilitan a través de estas adulteraciones, colega, y de estas sobreestimaciones, es donde se comete un delito. Le voy a leer no es la mera existencia de un déficit presupuestario, por supuesto. Le voy a leer una parte de la querella, que es el parrafito que me complica. Asciende a lo menos a 21.692.133 millones de pesos. Lo más grave, su señoría, no solo es constatar el enorme déficit fiscal que la querellada le causó al patrimonio municipal, sino que, dada la prolijidad del mecanismo de defraudación, es necesario esclarecer si parte de estos recursos además fueron a parar al patrimonio de la querellada. O sea, ustedes están diciendo literalmente que parte de estos 21.000 millones se los puede llevar la señora Katy Barriga al bolsillo. Lo están diciendo literalmente a su querella. Como posibilidad. Literalmente estamos diciendo que no lo podemos descartar. Literalmente, tú lo acabas de decir, estamos diciendo que no lo podemos descartar. Y los antecedentes que tenemos para poder afirmar que no podemos descartar es que el único personaje o agente común en toda esta narrativa es la exalcaldesa Barriga. Claro. Perfecto. Los directivos de SECPLAN y los administradores municipales, quienes tenían competencia en estas materias, fueron cambiados, cada uno de ellos, más de una decena de veces. Entonces, el único hilo común que tenemos en relación con este déficit presupuestario y la forma en la que se generaba es Katy. Sí. Es la exalcaldesa Barriga, y nosotros por eso responsablemente decimos que el Ministerio Público tiene que indagar a dónde fue a parar ese dinero. Senador. No, lo que pasa es que, mira, primero yo quiero decir que la explicación que dio el periodista al principio, con mucho respeto, no entendió nada, se lo digo, nada lo que dice esta querella. Porque primero quiero decir lo siguiente: los municipios no tienen déficit. Los municipios tienen déficit cuando las corporaciones de educación, que son las que arman estas bicicletas. ¿Por qué? Porque los municipios funcionan sobre la base de presupuestos. Y cuando tú cierras el año, si debes plata, eso va para el presupuesto del próximo año y queda en deudas por pagar. Y es imposible que un municipio estaría muerto, digamos, no podría pagar nada si 21.000 millones son las deudas que tiene el municipio como municipio. Segundo, los alcaldes o alcaldesas y concejales son responsables con su patrimonio porque ellos tienen que aprobar ese presupuesto. Y ese presupuesto se aprueba ítem por ítem. Entonces, lo que puede hacer una alcaldesa es llevar al consejo y cambiar plata de un ítem a otro ítem, y eso se llama modificación presupuestaria. Yo creo que esa querella es súper grave, y yo creo que la alcaldesa va a tener muchas herramientas para devolverla. Yo no la estoy defendiendo, sino lo que estoy diciendo que esa querella, en esa acusación, esta señora se va a pegar, puede hacer zumbar al alcalde Bodanich por lo siguiente, porque ahí se está asumiendo. Primero dijeron que no habían platas. Las platas, cuando se salen del municipio, salen por un decreto, y ese decreto lo firman por lo menos 4 o 5 personas con las moscas que se hacen responsables, no solo el alcalde, ojo. Entonces, el primero que se va preso es el tesorero, y ahí vamos para abajo, hasta el personaje de control. Entonces, otra cosa es que ahí exista un tremendo desorden administrativo y que hagan, ¿no es cierto?, por ejemplo, un contrato por cultura y se demoren en pagar, y al final termina en un juicio y hay, claro, hay un daño patrimonial. Pero como se presentó la querella, como aquí se desaparecieron miles de millones de pesos, eso en un municipio es imposible, no se puede hacer. Y ahí, o sea, para hacer eso necesita por lo menos unas 6 o 7 personas que firmen y que estén de acuerdo. Mire, esos montos los firma el tesorero. A ver, profundicemos respecto a lo que nos acaba de plantear el senador Manuel José Sandón. No es solo el pago de la alcaldesa. Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, hacer zumbar textual lo que se planteó el senador al alcalde Bodanovich a partir de esta querella. Quiero que Martín Ortiz también tenga derecho a réplica respecto, porque ha sido aludido por el senador. A la vuelta de la pausa comercial. Ya regresamos. Estamos con Martín Ortiz en el móvil, con el abogado, uno de los abogados querellantes de la exalcaldesa Katy Barriga, Marcos Contreras, y el senador Manuel José Sandón planteaba la tesis de que a partir de esta querella, lo que está justamente en pantalla, la exalcaldesa Katy Barriga puede hacer zumbar, repito la palabra del senador, al alcalde Bodanovich. ¿Observan ustedes, abogado, ese flanco abierto o no lo ven como el senador? Absolutamente no. Saludo afectuosamente al senador Sandón. Me parece que su apreciación tal vez le falta todavía leer en profundidad la querella, pero
procedo a explicarlo a continuación. Acá no se trata de modificaciones presupuestarias, uno puede mover plata de un ítem a otro y por supuesto que la alcaldesa y los alcaldes tienen una cierta autonomía presupuestaria, o son los predominantes, y eso lo sabe bien el alcalde, son la autoridad predominante en la confección y modificación del presupuesto, pero eso sometido a controles del Consejo, del SECPLAN y de la unidad de control. Informes trimestrales que en este caso o no existían o venían derechamente y dolosamente falsos, diciendo que había dinero donde no lo había, o ocultando que ciertos montos presupuestarios se obligaban para distintos proyectos y otros que se rebajaban sin saber su destino. Yo estoy seguro, por la trayectoria que ha tenido el señor Osandón, que él, si hubiera llegado a la municipalidad de Puente Alto en su momento y se hubiera encontrado con 21 millones menos de lo que hablaba el presupuesto, hubiera actuado muy parecido del modo en que lo ha hecho el alcalde Bodanovich. Además, acá no se puede tener un doble estándar. Los fraudes presupuestarios son una cuestión de gran asiduidad en el derecho corporativo. El caso Enron, sin ir más lejos, el caso La Polar en Chile, consisten en fraudes presupuestarios. Maquillar los balances, maquillar los presupuestos, inventar dinero falso, no es una cuestión trivial. Lo que pasa es que se generan perjuicios a las personas. Claro, cuando en una sociedad anónima uno piensa en los accionistas, pero no hay que pensar en los vecinos como personas distintas a un accionista. Los vecinos, por la inexistencia de este dinero que se decía que existía, dejaron de recibir ciertos programas municipales, y esto compromete la democracia por lo demás, porque si un alcalde lo que hace es comprometer recursos que no tiene y dejar un hoyo financiero como el que quedó, lo que hace es comprometer el margen de maniobra que tiene el alcalde que democráticamente le sucede. Yo estoy seguro que el senador Osandón hubiera actuado del mismo modo, rigurosamente en cumplimiento de la ley, y esto para el señor Bodanovich, para el alcalde Bodanovich, por supuesto, no es algo agradable verse involucrado en una querella penal, pero en virtud de la responsabilidad política que tienen los alcaldes, se ve obligado a poner esto en conocimiento del Ministerio Público, quien deberá determinar junto a los tribunales las responsabilidades penales que le quepan a las personas imputadas. Nos quedan muy poquitos minutos, pero el senador Osandón quiere responderle a Marco. Mira, yo no estoy diciendo que Tomás Bodanovich no tenga el derecho y la obligación de hacer la querella. Yo no tengo eso. Y tampoco estoy defendiendo a la alcaldesa. Lo que estoy diciendo es que el error que están cometiendo, primero por la presentación que hizo el periodista, lo digo con mucho respeto, pero él dijo que aquí se habían perdido las platas. Las platas no se pierden. ¿Ya? Y segundo, en que en lo que leyó Claudio, en esa frase, están acusando a la alcaldesa, entre comillas, se da a entender que podría haberse llevado la plata para la casa. Y eso es robo. Entonces, que exista una mala administración, que exista fraude al fisco, puede ser. Y si Tomás está convencido de eso, tiene que hacerlo. Y yo habría hecho lo mismo. Sí, lo que pasa es que lo que me parece el error es la frase que leyó Claudio, en que dejan abierto, Claudio, usted sabe, ¿no es cierto? Claro, la posibilidad eventualmente de que podría ser una hipótesis de que la querellada eventualmente hubiese distraído estos dineros incluso a su propio patrimonio. Eso. Y decir eso dentro yo entiendo que la configuración del delito es una de malversación, lo que tú pretendes, pero en el fondo dentro de lo que políticamente se podría extraer de esta querella o comunicacionalmente va un poquito más allá. Más que fraude. Tengo un segundo porque Marco, tengo que despedirlo, pero Marco, por favor, en 30 segundos, por favor, respóndele a Claudio y al senador para comenzar a cerrar la conversación. Esa frase es de exclusiva responsabilidad de los redactores, no es una frase que haya incorporado el alcalde Bodanovich. Pero él firma. Una cuestión de responsabilidad jurídica, y a partir de los antecedentes que observamos es que esa frase es formulada de forma completamente responsable, sin imputarle responsabilidad directa, sino que entregándole las facultades al órgano que constitucionalmente las tiene en esta. ¿Y sabes por qué? Marco, es que tengo que avanzar, senador. Sí, pero muy corto. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque yo puedo presentar una querella para decir que la señora Marta fue una mala alcaldesa y que hizo mal cosas. Y otra cosa es que yo diga que ella se haya robado la plata. Bueno, la investigación. Oye, pero en términos de opinión pública, la investigación va a determinar esto tiene lo mismo. Qué tan profundo es esta materia, y ahí yo le quiero agradecer a Marco que se ha tomado la tarde para conversar con nosotros un momento de la tarde. Marco Contreras, gracias por este contacto. Martín Ortiz, también un abrazo grande. Plata para la casa. Ya, pero mire, entonces, no, es que yo no estoy defendiendo a nadie. Si yo no estoy diciendo que está defendiendo, lo que yo estoy diciendo es que cuando sale
fraude al fisco. En primer lugar, la gente no sabe cuál es la diferencia entre fraude al fisco, malversación, o digamos todos esos términos técnicos. Bueno, pues tenemos que ser responsables. No, pero no es lo mismo yo hacer mal uso del punto de vista de la opinión pública, la Katy Barriga está acusada de haber usado plata y que probablemente a lo mejor se la llevó para la casa. Eso ya está instalado. Y eso es una cuestión. Pero eso puede ser injusto para una persona. Absolutamente. Yo no estoy diciendo que no sea injusto, pero así funciona.